lo que debes conocer acerca de la reforma tributaria. Estamos en La Voz del Jurista y hoy nos acompaña Daniel Diosa. Hola Daniel, ¿cómo estás? Astrid, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias Daniel. Bueno, vamos a hacer una dinámica hoy con este video y es que te voy a decir exactamente los temas más importantes y que están siendo más neurálgicos con respecto a la reforma tributaria y nos vas explicando cada uno de ellos. Ok, vamos a ver. Entonces, empecemos con el primer tema. Personas naturales. Ahora van a empezar a tributar en la declaración de renta. Cuéntanos acerca de eso. Bueno, yo quiero aquí también tocar varios temas acerca de las personas naturales. Particularmente, como se ha dicho, las personas naturales serán los más afectados con esta reforma. Quiero tener un énfasis particular en esto. Esta idea de gravar a las personas naturales surge desde el mismo momento en el cual Colombia hace parte de la OCDE. Recordemos que la OCDE es un conglomerado de países de primer nivel enfocados particularmente en brindar sanas prácticas en materia comercial, tributaria, laboral, pensional, entre otras. Cuando Colombia comienza a hacer todo el trámite para pertenecer a la OCDE, se compromete a acatar dichas recomendaciones. La OCDE le dijo a Colombia, mire Colombia, usted del 100% de su recaudo del impuesto de renta, el 85% lo colocan las personas jurídicas, las empresas, y tan solo el 15% las personas naturales. Usted es de los países con menor tributación y recaudo de personas naturales. Usted tiene al final del día que encontrar algo, y es que la persona natural es el beneficiario efectivo del beneficio económico. Grave más a las personas naturales, aumente la tributación de las personas naturales y por el contrario disminuya paulatinamente la tributación de las jurídicas. Y eso han sido las últimas 5 reformas tributarias que Colombia ha hecho. Particularmente las personas naturales en este proyecto de ley de reforma tributaria inicial son los más afectados. ¿Por qué? Por 3 razones. Punto 1, se amplían las bases de declarantes. Cuando decimos se amplían las bases significa que se disminuyen los topes. Hoy, ¿cómo estamos, Astrid? Y a todos los televidentes, estamos en que una persona, por ejemplo, a 31 de diciembre de 2021, con cerca de 50 millones de pesos al año, sería declarante del impuesto de renta aproximadamente. Pero con esta modificación que se propone, ese tope bajaría de 50 millones al año a tan solo 14.500.000 pesos aproximadamente al año. Esto para 2022. Si tomamos este valor y lo dividimos en 12, representa un poco más de 1.200.000 pesos. Entonces, primer punto, muchas más personas declarantes y eso significará, por supuesto, un incremento en el recaudo allí. Con toda seguridad, muchas de esas personas no tendrán que pagar impuesto, pero sí tendrán que cumplir el deber de declarar. Productos exentos de IVA. Recordemos que aquí lo que está proponiendo, entre muchos factores, es que gran parte de los productos que se establecen como de canasta familiar, lo que es la leche, incluso los huevos que han sido tan sonados por estos días, todo lo relativo a muchos bienes como tal, pues pasarían de ser exentos a ser excluidos. En el caso particular de este tipo de bienes, ¿esto conlleva o qué significa? Cuando yo tengo un bien exento como tal, pues esto representa para el productor que todos los IVAs que paga, es decir, todo el dinero que paga en IVA como tal para colocar el bien en condiciones de venta, él se los puede descontar o los puede solicitar incluso en devolución a la Administración de Impuestos. Cuando ya cambiamos el criterio, ya no son exentos, sino que son excluidos, ya el productor no se puede tomar ese IVA o no lo puede solicitar en devolución, razón por la cual ese IVA constituiría en este caso pues un mayor valor del costo o del producto a vender y al final del día sabemos que esto lo tendrá que asumir en este caso, por supuesto, el consumidor final. ¿Esto qué hace? Encarece definitivamente los productos. Bueno, ¿qué pasa con el impuesto de los pensionados? Bueno, aquí hay varias cosas. Como decíamos, en efecto, las personas naturales son los más perjudicados, se puede decir, y yo quiero enfocar esa pregunta en 3 aspectos, Astrid. Resulta que el Estado, para garantizar mayor recaudo, no necesariamente tiene que aumentar tarifas. De hecho, una de las propuestas es que llegase la tarifa del impuesto de renta de personas naturales incluso a un 41%. Pero vamos a ver, un Estado puede aumentar su recaudo incluso aumentando tarifas, sí, es uno de ellos. Pero 2, puede ampliar las bases, es decir, hacer que más personas sean declarantes, como también lo está proponiendo. O 3, eliminar beneficios, y vámonos a los beneficios. En este caso se plantean beneficios a eliminarse demasiado, digámoslo así, exagerados. ¿Por qué? Hoy en día tenemos una limitante del 40% en las rentas exentas, que para que se hagan una idea de manera muy clara, las rentas exentas son los beneficios desde el punto de vista legal que tiene una persona natural y que pueden hacer aminorar sus ingresos para que tributen sobre una base inferior. Hoy en día tienen una limitante del 40%, se busca que baje al 25%, primer punto. Pero lo mejor, pensionados.
Hoy en día un pensionado, y ha sido la crítica que se le ha dado, digámoslo así, en mucho tiempo al gobierno nacional y demás, y que se ha dicho, mire, ¿qué pasa con este tema? Es porque las pensiones hoy son consideradas renta exenta, véase, no pagan impuesto de renta, en un tope bastante alto, y son 1.000 UETs mensuales. ¿Qué son 1.000 UETs? Para el año 2021 son cerca de 36 millones de pesos. Es decir, una pensión mensual de 36 millones de pesos está exenta de pago de impuesto de renta. Aquí lo que se propone es que ya no se hable de un tope mensual, sino de un tope anual y mucho menor. Y es que este tope se establezca en cerca de 58 millones de pesos al año, que si lo miramos desde el punto de vista del valor mensual, son un poco más de 4.800.000 pesos. ¿Qué significa esto, Astrid? Que si un pensionado se gana por concepto de su pensión más de 4.800.000 pesos, allí comenzará a no tener el beneficio de renta exenta, sino que pagará entonces impuesto de renta en los valores que superen este tope. Entonces tendrán allí una implicación importante, porque recordemos, aquí la crítica que se hace es la siguiente, y es cuando una persona es pensionada, se supone que por supuesto durante su vida laboral activa ya realizó unos pagos, si era declarante de renta, si pagaba impuestos y demás, pagó por sus ingresos, y en este caso se le estaría gravando allí por el ahorro que simplemente está obteniendo producto de su pensión. Entonces ha sido la principal crítica allí con los pensionados. Bueno, ¿qué tal el IVA para los estratos 4, 5 y 6 en materia de servicios públicos? Desde luego, dentro de muchos aspectos que hemos tocado que aquí han sido criticados, este es uno de los principales, porque en efecto, de hecho, se ha establecido como crítica. Mire, es que estamos hablando de productos esenciales, productos básicos, lo que es acueducto y alcantarillado, energía, gas natural, entre otros. Aquí la norma, de hecho, plantea expresamente, recordemos que en materia tributaria los beneficios tienen que ser expresos. Entonces, acá lo que se dice es, mire, los estratos 1, 2 y 3 se encuentran excluidos de IVA en el caso de acueducto, alcantarillado, energía, etcétera. Pero no establecen el estrato 4, 5 y 6. Razón por la cual, al no estar expresamente el beneficio, se entendería que estarían grabados a la tarifa general, hecho que desde luego pues, tendría una implicación importante también a nivel económico. Esta reforma tributaria precisamente se está presentando porque el Estado debe subvencionar o ayudar al 40% de nuestra población que está en estado de pobreza absoluta, y más con el tema de la pandemia. Por eso se destina o se va a destinar 366.000 pesos para ciertos hogares. ¿Cuáles hogares exactamente van a recibir este beneficio o este dinero? Hay un tema, Astrid, allí también a aclarar, allí también a decir de una forma bien particular, y es para que lo tengamos en cuenta. Reforma tributaria iba a haber, incluso si nos paramos en el mejor escenario, es que no hubiese existido el COVID, que no hubiésemos tenido pandemia. Desde el 2019 se estableció por parte del Gobierno Nacional en su momento, con la reforma de este año, la Ley 2010, que íbamos a tener una reforma tributaria en 2021 enfocada al gasto. De hecho, ya se avisora una reforma para 2023. Pero particularmente tengamos en cuenta algo, esa reforma iba a estar enfocada al gasto, llega la pandemia, afecta considerablemente pues, a todos los sectores económicos, incluyendo al mismo Estado, y pues de alguna u otra manera a cifras reales y oficiales de la administración, cerca de 13 billones se dejaron de percibir en el 2020 por el impuesto de renta y el IVA, por los beneficios, por las exenciones, exclusiones y demás. Aquí lo que tiene que hacer el Estado entonces, o lo que acude es, venga, voy a hacer una reforma con la finalidad de seguir apoyando a las personas. En este caso va a tener un foco muy particular, como tú bien lo decías, que era las personas de menores recursos o las personas que se encuentran en pobreza extrema como tal, para tener una especie de subsidios y demás recuperaciones, como lo que se planteaba en algún momento para la devolución del IVA, por ejemplo. ¿Qué sucede para que lo tengamos en cuenta? Una reforma tributaria común y corrientemente lo que busca son cerca de, pues las últimas por lo menos, han estado entre 12 a 14 billones de pesos. Esta reforma tributaria, que ha sido tan criticada, por supuesto, está buscando cerca de 25 billones y en el momento más crítico de la economía. Ahora, ¿qué pasa con las deducciones en materia de pensiones voluntarias, medicina prepagada y con las cuentas AFC? Claro que sí, Astrid. Como lo decíamos al inicio, incluso una de las principales formas de generar recaudo para el Estado es no solo aumentar tarifas o ampliar bases, también lo constituye la eliminación de beneficios. Desde el año anterior veíamos en este caso, por supuesto, al ministro de Hacienda informar que la reforma tributaria estaría encaminada a eliminar beneficios en su mayoría. Muchos de ellos, de hecho, se han planteado desde ya y que serían propuestos en los próximos debates que se tengan,
que se eliminen muchos de ellos o se recorten. En este caso particular, las personas naturales sentirán el efecto porque pues muchos de estos que acabas de mencionar serán reducidos en su gran mayoría, otros serán eliminados. De hecho, una de las principales críticas era también que se proponía en algún momento que fuese eliminada la famosa deducción por dependientes, es decir, si tú desarrollas tu actividad económica, tienes por ejemplo hijos y en efecto pues velas por ellos y demás, por el cónyuge o compañero permanente y demás, pues en efecto la ley te permite tomar un beneficio tributario en materia de renta para deducirte esto de tus impuestos, o mejor, de tus ingresos. En este caso también se vería eliminado como tal. Entonces, de estos elementos o de estos beneficios que tú acabas de mencionar, lo seguro que pasará es que van a ser aminorados o recortados en su gran mayoría. ¿Qué pasa con el tema de los movimientos bancarios con respecto a depósitos, consumo en tarjetas de crédito, compras, que va a disminuir ese monto? Astrid, en el caso de las consignaciones bancarias para efecto de los topes de declarantes de personas naturales, hace algunos años estaba cercano a los 130 millones de pesos. Con la reforma tributaria del 2018 se planteó que bajara a 49 millones de pesos hoy en día. Con este proyecto de ley se plantea que ya no sean cerca de 50 millones de pesos, sino que llegase a ser 14.500.000 pesos al año, hecho que desde luego el efecto será que convertirá muchísimas personas en declarantes porque recordemos, no todo lo que ingresa a mi cuenta significa que sea un ingreso para mí, razón por la cual muchas personas prestan su cuenta, muchas personas realizan créditos y estos son depositados a cuentas bancarias y eso puede hacerlo declarante usted para el año 2022. Hay un tema fundamental. Recordemos que si usted es declarante para 2022, declarará en 2023 para que tengamos este punto en cuenta. Perfecto, Daniel. ¿Cuándo crees que esta reforma tributaria ya esté aprobada y que entre a regir? Astrid, mucho se dice sobre la reforma. De hecho, particularmente este proyecto de ley en su parte final establece las vigencias, particularmente toda modificación en materia tributaria. Esto pues en virtud de la Constitución Política regirá a partir del periodo fiscal siguiente. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas, aquí hay diferentes impuestos, pero lo que compete al impuesto de renta, lo que hemos hablado de personas naturales y demás, regiría a partir del 1 de enero de 2022. Sin embargo, dentro de esas vigencias se establecen particularmente que entrarán a regir algunos impuestos de manera próxima. Por ejemplo, en el caso del IVA, a diferencia del impuesto de renta, como es instantáneo, es decir, se genera con la mera operación, por ejemplo, pues los efectos serían inmediatos. Otro punto a tener en cuenta, hace poco se decía, mira, es que tiene que salir antes del 20 de julio. Yo me atrevería a decir, de hecho, que tendría que salir antes del 1 de julio, porque recordemos que ya está establecido un impuesto bien particular, que es el impuesto a los ingresos altos para personas naturales que ganen más de 10 millones de pesos, y esta empezaría a regir entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2021, razón por la cual entonces creo que tendría que salir antes de esto, porque el hecho de que sea posterior vulneraría algunos principios constitucionales en materia tributaria. Bueno, Daniel, muchas gracias por acompañarnos y por compartir todos estos conocimientos tan valiosos. Y no olvides activar la campanita, suscribirte a nuestro canal y darle me gusta en este video.